Bueno, pues ya buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, pedir disculpas que no he podido viajar para estar ahí con vosotras porque estoy justo también acabando mi tesis, que es un poco de lo que os voy a presentar hoy, y no puedo bajar. Y para la próxima vez. Bueno, lo que voy a presentar hoy aquí es el fenómeno de Airbnb, ¿no? Que supongo que más o menos todas y todos conocéis lo que es la plataforma digital de hospedaje entre particulares Airbnb, ¿no? La conocéis, ¿no? No tengo que explicar cómo funciona. Básicamente lo que voy a intentar presentar hoy aquí es entrar en el fenómeno de Airbnb y plantear que es un fenómeno muy complejo, ¿no? Normalmente cuando se habla de Airbnb y de estos fenómenos de las economías colaborativas, los discursos y las posiciones suelen ser muy polares, ¿no? Los discursos que las defienden suelen decir son nuevas formas de economía, de producir, de consumir, de intercambiar, que van a cambiar la forma en que entendemos, en que organizamos la economía, la vida, las ciudades, etcétera, y todos son impactos positivos, económicos, sociales, medioambientales. En cambio, en el otro lado, vemos que las personas dicen exactamente todo lo contrario, ¿no? Que están destruyendo nuestra ciudad, que están facilitando una mayor acumulación de capital en pocas manos, que están expulsando a las personas de sus viviendas, que se está destrozando las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, una de las cosas, para intentar entender esta polaridad, básicamente yo parto de la idea es que detrás de Airbnb no se puede hablar de Airbnb como un todo homogéneo, como si todo Airbnb fuera igual. Detrás de Airbnb hay muchas realidades y hay muchas actividades que no tienen nada que ver entre sí, sino que incluso son contradictorias. Y que se trata de actividades que tienen impactos muy distintos entre sí. El impacto que generan sobre el turismo, sobre la ciudad, sobre las personas, sobre el mercado de vivienda es muy distinto según responde a un modelo o a otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar verlo un poco para ver si lo podemos entender mejor. ¿Pasamos a la primera diapositiva? Sí. Bueno, son las economías colaborativas. Las economías colaborativas es un concepto que nace en 2010 en el entorno de Silicon Valley, en California, y básicamente lo que vienen a plantear es que los avances tecnológicos facilitan nuevas formas de producir, intercambiar y consumir que van a tener muchos impactos positivos. Este concepto es un concepto liberal, es un concepto que viene del mundo del marketing y se basa para, en el contexto de la crisis, generar nuevas formas de consumo y nuevos mercados. Y es importante señalarlo, ¿no? De dónde viene el concepto. Pasamos a la tercera diapositiva. Vale, en la tercera, principios de las economías colaborativas. El concepto de consumo colaborativo, economía colaborativa, es un concepto neoliberal, pero básicamente plantea que estas nuevas economías y su eficacia se basa en que la sociedad está llena de valores de uso temporalmente en desusos, infrausados, ¿no? De bienes temporalmente ociosos. ¿Qué significa esto? Que a través de los avances tecnológicos estos bienes se pueden movilizar en el mercado y generar procesos muy eficaces desde el punto de vista económico, medioambiental, social. En el caso de... O sea, lo que yo vengo a cuestionar es que cuando nos hablan de economía colaborativa, incluso de Airbnb, este propio principio neoliberal de las economías colaborativas no se cumple, ¿vale? Es fundamental que este principio se cumpla para que podamos hablar de economía colaborativa. Entonces, en el mundo del hospedaje, si yo tengo una vivienda, que es donde vivo, me voy de vacaciones una semana y la alquilo en Airbnb, ese bien era un bien infrausado. Nadie estaba utilizando esa vivienda mientras yo estaba de vacaciones. Por lo tanto, la introduzco en el mercado del alquiler, del hospedaje de particulares. El impacto es muy positivo porque no se tienen que construir hoteles, esa persona se puede quedar en esa vivienda que no se está usando, etcétera, etcétera. En contraposición, sí, yo pongo una segunda residencia que se la tengo alquilada a una familia y yo no renuevo ese contrato de alquiler y extraigo esa vivienda del mercado de alquiler para introducirla en Airbnb, esa vivienda en ningún momento ha sido un bien temporalmente en desuso, un bien temporalmente ocioso, ¿vale? Básicamente lo que estoy haciendo es cambiar el uso porque las rentas que me produce esa vivienda en el mercado del alquiler turístico es mayor que en el mercado residencial. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es extraer una unidad del mercado residencial para introducirla en Airbnb. En ese caso, no podemos hablar de economía colaborativa. Eso es economía tradicional que se desarrolla sobre un nuevo medio, pero no es economía colaborativa. Ni siquiera cumple los principios de la economía colaborativa desde la perspectiva neoliberal. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí.
Bueno, yo parte del trabajo de campo que he estado haciendo, he entrevistado a decenas de anfitriones de Airbnb, personas que alquilan su vivienda en Airbnb en las ciudades de Nueva York, San Francisco, Madrid y Barcelona. Entonces, una de las tipologías que he elaborado es esta. Entonces, distintos tipos de anfitriones. Pues uno son las personas que alquilan su vivienda cuando se van de vacaciones o cuando no la están usando. Son los anfitriones esporádicos, ¿vale? La alquilan 10, 20, 30 días al año. El segundo tipo sería un anfitrión permanente, que es una persona que alquila de manera permanente a lo largo del año su vivienda o habitación. Se puede tratar de personas que tengan una habitación extra en su vivienda o de personas que tengan una segunda residencia a las afueras de la ciudad o en el pueblo y todos los fines de semana se vayan y alquilen su vivienda los fines de semana en Airbnb, etcétera. Pero en ambos casos, en los dos primeros tipos, es su primera residencia. El tercer tipo, el anfitrión profesional, es una persona que se dedica a alquilar pisos en el mercado de alquiler para alquilar esos pisos o las habitaciones en Airbnb. Y el cuarto tipo, el anfitrión inversor, es una persona que o bien tiene pisos en el mercado de alquiler y los extrae para producirlos en Airbnb o que directamente invierte en viviendas para alquilarlas en Airbnb. Como podemos ver, las dos formas de economía tradicional que se desarrollan sobre un nuevo medio y que se introducen en Airbnb esas viviendas porque la rentabilidad es mayor que en el mercado del alquiler. Los impactos que tienen sobre la ciudad, estos cuatro modelos, principalmente los dos primeros tipos frente a los dos segundos, no tienen nada que ver entre sí, ¿vale? Respecto a la convivencia, al tejido social, a los problemas en el vecindario, a los precios de la vivienda, sobre el comercio local, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver unos con otros. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Por ejemplo, en Mallorca, en la isla, Ángela es la usuaria que más pisos tiene en Airbnb, tiene 725 pisos, ¿vale? Esto es economía colaborativa. Esto es una actividad profesional que consiste en extraer pisos del mercado del alquiler para introducirlos en Airbnb. Los impactos que tiene este tipo de actividad sobre la ciudad son estos. En ningún momento este tipo de actividad desarrolla de alguna manera los supuestos impactos positivos de las economías colaborativas, ¿vale? Pasamos al siguiente. Bueno, en esta tenéis una tabla, ¿no? Ahí. Sí. Vale. Bueno, esta es una tabla con 21 ciudades globales. En la primera columna vemos el nombre de la ciudad. En la segunda, el porcentaje, esas cifras son porcentajes, el porcentaje de ofertas en Airbnb que responden a un modelo de economía colaborativa, y el resto de columnas se trata del porcentaje de ofertas que no responden a la economía colaborativa, pero que además te muestra una concentración de ofertas en pocas manos. La tercera columna es personas que tienen una sola oferta, la cuarta, personas que tienen entre 2 y 5, la siguiente, personas que tienen entre 6 y 20, y luego personas que tienen más de 20 ofertas en la plataforma. Como podemos ver en general, en Copenhague, Berlín, Ámsterdam, Nueva York, Sydney, San Francisco, ciudades donde el modelo colaborativo tiene un peso mayor, no podemos hablar de un mercado de economía colaborativa. La economía colaborativa tiene un peso importante, pero no supera el 65% del conjunto de las ofertas que hay. Si vamos bajando la tabla, París, Montreal, Bruselas, Toronto, hasta que llegamos a Madrid y a Barcelona, vemos que en torno al 30% responderían al modelo de economía colaborativa, o sea, un 70% no sería economía colaborativa. Y en ciudades como Roma o Atenas, pues apenas un 16%. Por lo tanto, a escala global no podemos hablar de Airbnb como un fenómeno de economía colaborativa. En algunas ciudades más que en otras, en algunas tiene un peso mayor este tipo de actividad, pero en general es bastante minoritaria. De hecho, si vemos casos como el de Madrid y Barcelona, vemos que por debajo del 10% de las ofertas las controlan personas que tienen más de 20 ofertas, más de 20 pisos en la plataforma, ¿no? Es importante señalarlo porque todas estas personas que no responden al modelo de economía colaborativa de ofertas P2P que aparece en la tabla se legitiman bajo el modelo de economía colaborativa. ¿Qué supone eso? Que no tienen que cumplir normativa de urbanismo, que no tienen que cumplir normativa de turismo, que no, la fiscalidad no está nada clara. En concreto, muchas veces depende de la voluntad de que la persona lo haga o no, porque no hay ningún mecanismo de control. No necesitan licencias, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, no son economía colaborativa, pero se legitiman bajo la economía colaborativa. ¿Pasamos al siguiente? Ahora mismo hay una lucha por el relato en torno a esto, ¿no?
con Airbnb España y Portugal hemos tenido ahí unos pequeños conflictos que a las personas que estábamos estudiando estas cosas nos llamaban fake news y decían que nuestros datos eran falsos. Entonces, los datos son para Madrid. Entonces, esto es para que veáis cómo se construye este relato para legitimar. Yo había sacado una tabla parecida a la anterior con datos sobre Madrid, donde se demostraba, donde yo intentaba explicar la evolución del Airbnb en Madrid y que el modelo de economía colaborativa era minoritario. Entonces, si veis en la tabla esta, ¿la podéis leer bien más o menos? Sí. Bueno, ellos dicen el porcentaje de anfitriones, de personas que alquilan en Airbnb, cuántos pisos tienen, cuántos anuncios tienen. Entonces, como podéis ver, la mayoría tienen un solo anuncio, el 81%. Y hay personas que tienen entre 2 y 5 y hay personas que tienen más de 6 anuncios. Aquí, en esta lucha por el relato, ya vemos que yo había publicado estos análisis y sacaron este documento, pero sí que toman todas las categorías, pero eliminan la última, que es la de más de 20 personas, porque Airbnb no quiere que se haga público que hay usuarios en su plataforma que tienen más de 20 ofertas en la plataforma, ¿vale? No quiere que se sepa que en Mallorca hay un usuario, una usuaria que se llama Ángela, que tiene 725 pisos en Airbnb, porque eso es contrario al modelo de las economías colaborativas. Entonces ellos se fijan en el anfitrión y vemos que los anfitriones representan con un solo anuncio el 81% de las ofertas. Si pasamos a la siguiente tabla, Sí. vemos que ese 81% solo controla el 46% del mercado. Sí, una vez más, si nos vamos a los usuarios que más ofertas tienen, vemos que un 0,44% de los usuarios controlan más del 8% del mercado. Pero esto es en términos de la oferta. Lo que pasa es que los usuarios que responden al modelo P2P lo alquilan 30 días al año, 60 días al año. Entonces, no vale solo con calcular cuántos anuncios responden al modelo de economía colaborativa, hay que calcular las pernoctaciones totales, el volumen total de este tipo de economía en el conjunto del mercado. Entonces, si pasamos al siguiente, vemos que el modelo de economía colaborativa, esto es en Madrid, no llega al 6% del total. Es decir, en Madrid un 81% de los usuarios responden a personas que según Airbnb son de economía colaborativa, pero al no calcular cuántas ofertas tiene cada usuario y no calcular el volumen total a través de las pernoctaciones, nos vemos que están ocultando que en realidad en Madrid solo un 6%, menos de un 6% de las ofertas de Airbnb responden al modelo de economía colaborativa. Si nos fijamos, ese 0,44% de los usuarios que tienen más de 20 ofertas, más de 20 anuncios, controlan el 18% del mercado total, ¿vale? Es decir, estamos viendo que el mercado de Airbnb y los beneficios de Airbnb están en muy pocas manos, ¿vale? Bueno, hay particulares que sí que lo hacen en su primera residencia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué la gente ofrece servicios en Airbnb? Airbnb te va a hablar que a la gente le gusta conocer a gente, otra forma de viajar, que tiene impactos sociales y medioambientales positivos. ¿Hemos pasado de diapositiva, perdón? Sí. Vale. ¿Por qué la gente ofrece servicios en Airbnb, verdad? Sí. Vale. Bueno, te hablan de todos esos impactos positivos. No, eso no es así y en cuanto empiezas a investigar te das cuenta que no es así. Las personas se empiezan en Airbnb, si quieres pasamos a la siguiente diapositiva, por la crisis. La crisis está suponiendo un ataque a las condiciones de vida de las personas, un ataque a los medios de acceso al consumo de las personas. Por lo general la población estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Airbnb para alguna de estas personas se convierte en una forma de recuperar parte de esa capacidad adquisitiva. Es decir, los modelos de economía colaborativa y Airbnb lo que introducen son formas no convencionales de subsistir en las sociedades capitalistas. Es decir, en las sociedades capitalistas por lo general tú subsistes y llegas a fin de mes a través de un empleo que te da un salario que te permite los medios de acceso al consumo. Pues bueno, ese sistema entra en crisis. Por lo cual también entra todo el crisis, el modelo de estado de bienestar también está muy vinculado a los recortes, ¿no? Bueno, lo primero es la crisis del trabajo asalariado, cada vez trabajo más precario, el desempleo es cada vez mayor, el desempleo de larga duración, el porcentaje de trabajadores pobres, el porcentaje de trabajadores que no pueden subsistir con un único trabajo y necesitan tener varios empleos. Por otro lado, la crisis de vivienda y habitabilidad. En este contexto vemos que aunque la economía no se recupere, los precios de la vivienda siguen creciendo. En el Estado español, los últimos 3 años, el precio de los alquileres han subido 12 veces más que los salarios
Entonces las personas cada vez tienen más dificultades para pagar los alquileres. Y por último, la política de recortes, que también influye, ¿no? Vamos a ir viendo estos tres elementos y cómo se relaciona con Airbnb. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la crisis del trabajo. Empieza una persona que alquila su habitación o su vivienda en Airbnb, todos comienzan a hacerlo. Bueno, está muy vinculado a la crisis del trabajo. Personas que se quedan en paro o que no pueden llegar a fin de mes con el trabajo con el que tienen, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Vamos a leer extractos de entrevistas. Ok. Entonces tenía que hacer muchos trabajillos. Trabajaba en un festival de cine, trabajaba paseando perros, trabajaba de canguro, o sea, hacía múltiples trabajos y la verdad es que me entraba súper bien la pasta. ¿Pasamos a la siguiente? Vale, pues sigo leyendo. Sentía que estaba todo el tiempo chanchulleando entre todo tipo de trabajos. Trabajaba como autónomo para una revista, también haciendo reformas para una empresa. De vez en cuando trapichaba con droga y claro, era como, venga, ponemos todo esto junto y era como, venga, alquilo también mi piso. Es decir, se trata de personas que empiezan a necesitar la actividad de Airbnb para poder llegar a fin de mes porque a través de su trabajo no pueden subsistir. Pasamos a la siguiente. También relacionado con la crisis de la vivienda, pasamos. Con Airbnb estaba pagando casi todo mi alquiler. Es decir, hay muchas personas que utilizan en Airbnb, por un lado, para enfrentarse a una subida del alquiler, es decir, me van a echar de mi casa o no puedo pagar la subida del alquiler, entonces empiezo a alquilar en Airbnb, o porque el precio del alquiler ya es tan elevado que es una forma de descargar esa presión que ejerce los alquileres sobre la persona. Entonces empiezan a mercantilizar su vivienda para reducir el impacto de este alquiler. Pasamos a la siguiente. Bien. Vivo en un estudio que tiene un vestidor muy grande y mi cama cabía en el vestidor. Yo dormía en el vestidor y los huéspedes dormían en el resto del estudio. Es decir, esto es una persona que se quedó en el paro, vivía en un estudio, cogió su colchón, metió en el vestidor y le cabía a la perfección. Llevaba 2 años y medio alquilando su piso a turistas mientras ella dormía en el vestidor. O sea, es decir, cuando se plantea que Airbnb es un mecanismo de redistribución de rentas en la ciudad y que los particulares podemos beneficiarnos de las rentas del turismo también y de las rentas inmobiliarias, pues en muchos casos es a través de este tipo de vida. Se trata de formas no convencionales de acceder al ingreso, pero se tratan de formas que se sustentan en muchos casos sobre personas precarias, que Airbnb les permite reducir su precariedad económica, pero aumentar su precariedad vital. Es decir, esta persona a lo mejor va a tener mayores ingresos gracias a Airbnb, pero lleva 2 años viviendo en un vestidor, durmiendo en un vestidor, ¿no? Entonces, pues claro, es ese tipo de vida que genera una actividad a largo plazo en Airbnb. Vamos a la siguiente. Sí. Pues los nómadas urbanos, como los estoy llamando yo en mi tesis, se tratan de personas que alquilan su vivienda los fines de semana. ¿Qué pasa? Hemos dicho que una vivienda en Airbnb, para ser economía colaborativa, tiene que ser un bien temporalmente en desuso. Pero si tú estás viviendo en esa vivienda, no vas a poder alquilar. Que cada vez que reciben una oferta o abren su calendario solo los fines de semana, alquilan esa habitación y se van a dormir a casa de los padres, a casa de la pareja o al sofá de un amigo. Es decir, personas que llegan el viernes y hacen la maleta y se van a dormir a otro lado mientras alquilan su vivienda. Por lo general suele ser gente joven, pero sí que una familia que entrevisté en Barcelona, era una familia que tenía una hipoteca, iban a caer en impago de hipoteca y tuvieron que alquilar Airbnb para poder seguir pagando esta hipoteca. Entonces, lo que hacían eran, cuando recibían una oferta de mínimo 5 días, hacían las maletas y se iban con sus 2 hijos pequeños a casa de los padres de ella y dormían todos allí en una habitación, ¿no? Entonces, esto para que veamos también, vale, sí, posibilita que las clases populares y las clases medias tengan acceso a estas formas de rentas, pero ¿a costa de qué? ¿Qué tipo de vida se les está generando a estas personas, no? En tercer lugar, pasamos política de recortes, ¿no? Sí. Pasamos una vez más. Esto es el caso de una persona en San Francisco. Mi pensión es de $1.800 al mes y tengo una hipoteca de $2.200. Entonces, ya sabes, no es suficiente. Se trata de personas, esto se ve más en Estados Unidos que aquí, aunque aquí también se está desarrollando. Personas que se jubilan
y con la pensión no pueden pagar la hipoteca o el alquiler, o no pueden llegar a fin de mes, es insuficiente y por lo tanto tienen que hacer Airbnb para poder pagar esa hipoteca o ese alquiler. Esta persona, claro, llevaba trabajando su vida, pero su pensión era insuficiente para pagar la hipoteca. Esto es muy importante porque el perfil sociodemográfico que más está creciendo a nivel internacional es el de las jubiladas, ¿vale? Tienen tiempo, tienen espacio y no llegan a fin de mes con sus pensiones. Además, como el patriarcado las ha enseñado a cuidar de una manera muy determinada, se convierten en las anfitrionas que mejor evaluaciones tienen, son las que mejor cuidan a los huéspedes. Entonces, claro, el perfil de las jubiladas es, después de parte de tu vida, te jubilas y para poder pagar tu vivienda, llegar a fin de mes, tienes que seguir recibiendo a huéspedes en tu casa y además introduciendo toda una serie de trabajos invisibles, reproductivos y de cuidados que en general no están pagados en esa oferta de servicios. Y por lo tanto, son las que mejores puntuaciones tienen. En España, las jubiladas de Airbnb ya representan más del 9% de todos los anfitriones. Es un perfil que en España también está creciendo, ¿vale? Aunque aquí, obviamente, los recortes en materia de pensiones no tienen nada que ver con el sistema privado de Estados Unidos. Pero también es entender, esto lo que estaba intentando explicar, es entender que la política de recortes también influye sobre esta actividad. He entrevistado también a personas que para poder pagar las subidas de las tasas universitarias tenían que alquilar su vivienda todo el verano y se iban a casa de su pareja, de sus padres, etcétera, para poder pagar el máster, el curso que viene, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso esa relación entre Airbnb y la crisis, entendida como ese ataque al mercado laboral, ese ataque a través del consumo y la subida de los alquileres y ese ataque a través de las políticas de recortes de austeridad. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Bueno, la vivienda. La vivienda ya no es un hogar en exclusiva, ya no es un bien de consumo donde tú haces un uso de ese espacio. Cada vez más la vivienda se configura y la propia vida de la persona se configura en torno a la lógica de producir valor. Cuando antes mencionaba a los nómadas urbanos, uno que entrevisté que era muy gracioso porque llevaba ya haciéndolo 1 año y pico y él se iba a dormir a casa de la novia cuando alquilaba su habitación, ¿no? Y dice que al principio la pareja le decía, ¡ay, qué bien, vamos a pasar más tiempo juntos! Pero que cuando llevaban 1 año haciendo esa actividad, la pareja le decía, me gustaría que pudiéramos dormirnos tú y yo cuando nosotros queramos y no cuando nos lo diga Airbnb. Es decir, no es solo la mercantilización de la vivienda, sino que cada vez más la propia vida de estas personas se empiezan a organizar según la producción de valor y la acumulación de capital, ¿no? Hay un apartado que no me voy a extender mucho en esto ahora, pero también es cómo esta propia lógica de Airbnb va invadiendo distintos espacios y tiempos de la vida de la persona, tanto los espacios físicos de la persona cuando se comparte espacio como otros espacios. Airbnb tiene una dinámica que exige que la persona esté completamente pendiente de la plataforma, que cuando recibas una solicitud o un mensaje contestes en menos de un par de horas, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco, y esto se ve muy bien en los discursos de los anfitriones, de las personas que alquilan Airbnb, cómo empiezan a percibir esa invasión de Airbnb, cómo Airbnb empieza a invadirles toda la vida, ¿no? Y cada vez, pues incluye decisiones vitales como esta, como el cuándo dormir con tu pareja, o incluso, por ejemplo, ir al cine. Una persona me decía que estaba gestionando una oferta, entró al cine, era una oferta de 500 euros, era una reserva de 500 euros, entró al cine, no pudo seguir con la conversación y al salir del cine, esa persona ya había encontrado otro hospedaje. ¿Qué mensaje te está mandando esta dinámica? Si estás gestionando una oferta de 500 euros, no puedes meterte al cine y disfrutar de la película. Tienes que gestionar Airbnb. Lo primero es la actividad económica, lo segundo es tu vida, ¿no? Entonces, cada vez más la vida se va, esta mercantilización de la vivienda y de organización de la vida según el valor, se va incorporando más y va organizando más la vida de la persona. Ahora vamos a leer un fragmento un poco largo de una persona que refleja muy bien esto. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Esta idea me vino porque yo paso largos periodos fuera y entonces cuando me voy pues intento aprovechar para irme 1 mes o 3 semanas mínimo y bueno, empezamos a flirtear con la idea de Airbnb. Esto es el caso de una persona en Nueva York. Cuando pagas $800 por tu alquiler,
por tu habitación no es solo ya una habitación, un espacio de intimidad, etcétera, etcétera. Eso se convierte en un activo, porque en un contexto de precariedad, que tú no pierdas, te vas un mes de vacaciones o 3 semanas, como se iba esta persona, que no vas a utilizar esa vivienda, recuperar esos $800 significa una parte muy importante de tus ingresos, ¿no? Entonces se trata de mercantilizar esa vivienda, por lo menos, ya aunque no sea para ganar, sino para reducir esas pérdidas. ¿Pasamos a la siguiente diapositiva? Sí. Esta es la misma persona. Mi compañero de piso suele irse a Washington los fines de semana a ver a su novia y pensamos, pues vamos a aprovechar. Las personas llegan a Airbnb como esta persona de manera tímida. Bueno, voy a probar una vez porque me voy de vacaciones, etcétera, pero ya que tienen muy buena experiencia, les va bien, la gente que viene es amable, no hay destrozos en la casa, todo funciona y reciben un buen ingreso por ellos, cada vez empiezan a pensar más cómo pueden obtener más ingresos a través de esta vivienda. En este caso, la persona lo quería hacer solo para no perder ese dinero del alquiler cuando se iba un mes de vacaciones o 3 semanas. Como ha ido tan bien, ahora ya está diciendo, ostras, ya ve que mi compañero de piso no está aquí los fines de semana, ¿por qué no le alquilamos también los fines de semana? Y empiezan a hacerlo. ¿Pasamos al siguiente? Sí. Muchas veces me iba de fiesta el viernes, me quedaba a dormir en casa de un amigo, me despertaba el sábado y el sábado me pasaba el día en Manhattan. Me refiero a que sistemáticamente muchos fines de semana pasaba muy poco tiempo en casa, porque vivo lejos y ¿por qué no? Entonces, a la hora de poner las fechas pensaba, hostias, ¿y si también alquilamos el fin de semana y nos sacamos un provecho? ¿Pasamos? Hasta que alquilé mi habitación fin de semana, que aquí es cuando me vino el punto de avaricia, de verme en situación de no volver a casa porque no tengo cuarto porque estoy alquilando mi habitación. Y ahí es donde nos empezamos a rayar con mi compañero de piso. ¿Pasamos? Llegaba un punto donde pensabas, si alquilo un sofá, ¿sabes? O sea, un punto tan Airbnb de decir, cualquier espacio, especialmente en Nueva York, es alquilable. ¿Qué puedo poner de rollo? Bueno, pues un sofá por $10 al día. A ver quién cae. Es decir, se trata de economías que no solo se articulan sobre la precariedad de estas personas que necesitan área, que para poder seguir viajando tienen que recurrir a este tipo de economía, pero que al empezar a hablar con estas personas, pues vemos el tipo de vida que le genera. O sea, esta persona acaba alquilando los fines de semana y yéndose de fiesta y buscar dónde dormir porque tiene su habitación alquilada y no puede volver a casa, ¿no? Pasamos a la siguiente. Llegó un punto que hasta dormí en el sofá una vez. Dormí en el sofá mientras alquilaba mi cuarto. ¿Pasamos? Y llegado a esos extremos que lo único que estás pensando es en eso. Y estás pasando por encima de tu comodidad. Estás pasando por encima de los efectos que puede tener en el barrio. Estás pasando por encima de cómo puede molestar esto a tus vecinos, a tu entorno. Vale, pasamos a la siguiente, que debe ser Blanca. Sí. También, si pensamos, joder, si le está generando esta vida tan precaria y les genera, la mayoría de anfitriones utilizan las palabras de estrés y de ansiedad para referirse a la actividad de realizar, de alquilar en Airbnb a largo plazo. Entonces, te preguntas, ¿por qué lo hacen, no? Básicamente, el beneficio que recibe una persona en Airbnb, de estos que sí que operan bajo los principios de economía colaborativa, no los especuladores que sustraen vivienda del mercado del alquiler para introducirla en Airbnb, el beneficio es una mezcla de rentas de trabajo y rentas inmobiliarias. Es decir, es un trabajo acondicionar la habitación, cambiar las sábanas, limpiar la casa, comunicarte con los clientes, darles las llaves, el trabajo de socializar. Airbnb te lo vende como, hey, qué bien, estás conociendo a gente, vive como un local, relaciónate con la población local. Los anfitriones para nada lo ven así, saben que es un trabajo, el trabajo de socializar. Saben que cuanto más socialicen, que cuanto más se relacionen con los turistas, mejor va a ser el comentario, la evaluación que les dejen y por lo tanto más atractivo va a ser su anuncio para futuros turistas. Y los anfitriones son muy conscientes de esto. El trabajo de socializar con un turista es un trabajo en sí mismo, ¿vale? Entonces, y eso genera valor y eso les da beneficios, pero también la vivienda también transfiere parte de su valor a esa oferta de hospedaje en Airbnb. Por lo tanto, muchas personas, y sobre todo las personas precarias, en un momento dado dicen, jope, prefiero tener esta vida precaria de nómada urbano, durmiendo los fines de semana en casa de mi pareja, de mis padres, que aceptar un trabajo muy mal pagado en un restaurante, en una cafetería, etcétera. Porque el valor de su trabajo en Airbnb va a ser mayor que su trabajo en la economía tradicional.
¿Por qué? Porque de alguna manera estas personas también consiguen beneficiarse de la vivienda como un activo inmobiliario, ¿vale? Eso más o menos, ¿se va entendiendo todo más o menos? Sí, creo que sí, asienten todos unánimemente. Vale, pasamos a la siguiente. Ahora que me he acostumbrado cuando mi piso está ahí vacío, sin alquilar, vacío, sin hacer nada, y me gusta cuando funciona. O sea, una vivienda ya no es un hogar, una vivienda es un activo inmobiliario que cuando está vacío es un activo que no produce y que se tiene que introducir en el mercado, porque si no, no me gusta, porque a la persona le gusta cuando funciona. Pasamos a la siguiente. Es muy popular en todo Manhattan. Es como lo tienes que hacer. Forma parte de las reglas de la ciudad, aunque no todo el mundo las sigue, pero nosotros sí las estamos siguiendo. Y sí, muchas personas lo están haciendo. Esta persona dice, forma parte de las reglas de la ciudad. Es decir, en ciudades como Nueva York, pero esta lógica se está extendiendo también a nuestras ciudades en el Estado español con la subida de los precios de los alquileres, cada vez forma parte de las reglas de la ciudad. Es como que lo tienes que hacer para poder pagar esas viviendas, ¿no? Para poder llegar a fin de mes y para poder vivir en una de estas ciudades, ¿no? Es decir, tienes que participar de esa rentabilidad. Todo el mundo, ya no solo cosas como la de nuestro país, de convertir a toda la población en propietarios, incluso los no propietarios y las personas que vivimos de alquiler, para poder llegar a fin de mes tenemos que participar de las rentas inmobiliarias que pueden generar la vivienda y ahora en un nuevo mercado que es el de los pisos turísticos. Vale, pasamos a la siguiente. Ya. Vale. Bueno, Airbnb es trabajo. Airbnb se presenta como no trabajo. Dicen que no, que la gente lo hace porque le gusta socializar, estar con los turistas, etcétera, etcétera. Eso es un mito. Eso no es así en ninguno de los casos. De hecho, cuando tú haces Airbnb de manera profesional, lo llevas haciendo un año, teniendo a turistas que cambian cada 3 o 5 días en tu vivienda, la gente está harta de tener que socializar. Y de hecho se ve cómo miden en términos económicos la relación con los turistas, ¿no? Y cómo relacionarse, cómo no, cuándo sí, cuándo no. Otra de las cosas es que no se reconoce como trabajo. Por lo tanto, no cotizan a la seguridad social, no pagan impuestos, no se tienen que dar de altas como autónomo, etcétera. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, todos lo conocen. Es trabajo, no puedes decir que no sea trabajo. Había algunos días que era como si estuviera trabajando. Recibíamos tantas solicitudes que era como un trabajo. Pasamos a la siguiente. El trabajo en Airbnb se presenta, características del trabajo en Airbnb. Se presenta como un no trabajo. Se desarrolla sobre actividades vitales, mi casa, mi ocio, etcétera, y surge en el campo de la reproducción. Y esto no me voy a meter en ello, pero esto es muy complejo. Esto es muy complejo porque gran parte de lo que hace de estas propiedades de trabajo en Airbnb es que se invisibilice como trabajo, que no se presente como trabajo. Y el hecho de que se invisibilice como trabajo también hace que se generen muchas formas de trabajo no pagado, ¿no? Como por ejemplo el trabajo de socializar. En Airbnb tú no estás pagando por una cama y un sitio donde dormir. De hecho, Airbnb tiende a introducir dinámicas de experiencia y eso lo hace muy bien a través de su publicidad. Los sistemas de evaluación de los anfitriones básicamente lo que consisten es en que tú añadas servicio gratis. Tú no cojas y llegue el turista a tu casa y le des una llave para que se aloje y ya está. Quiere que hables con él, que le indiques cuáles son tus bares favoritos, dónde ir a cenar, dónde salir de fiestas, qué lugares de la ciudad visitar que no son los lugares que aparecen en las guías. La mayoría de anfitriones en Airbnb hacen sus guías propias sobre sus barrios y sobre cosas de la ciudad que no aparecen en las guías turísticas. Esto lo que transmite al turista es una sensación de estar consumiendo una experiencia única, de sentirse único y decir, jope, estoy consumiendo algo y estoy llevando algo de esta ciudad que no se llevan el resto de turistas. Y encima aparece como una relación basada en la atención, en el cuidado, en la amistad con el anfitrión, cuando obviamente es una relación mercantilizada y donde el propio anfitrión lo ve como una carga, como un esfuerzo y como trabajo. Pasamos a la siguiente. Bueno, ya estaba hablando bastante del trabajo de socializar y de la economía de la socialización entre huéspedes y voy a leer un fragmento. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Este es un fragmento largo, ¿verdad? ¿Aparece ahí? Sí. Decían, me encantan los gatos, yo tengo 2 en mi casa, tus gatos son maravillosos, etcétera. ¿Por qué está el gato en los huesos? ¿Qué ha pasado con el adoro a los gatos?
¿qué es esta mierda? Es muy grave. Las personas están dispuestas a todo para conseguir lo que quieren en este tipo de economía. Todo el mundo era tan amable por email, pero luego me di cuenta que en realidad no les importaba una mierda que esto fuera un hogar. No lo veían así y no les culpo por ello. Esto se trata de una persona que, claro, le decía, no, me encantan tus gatos, qué casa más bonita, las plantas. Y lo estuvo alquilando un verano y cuando volvió a casa se le habían muerto la mayoría de plantas y el gato decía que estaba desnutrido, ¿no? Entonces, es como esta mercantilización de relaciones que no parecen mercantiles. No lo consideran un hogar, se relacionan contigo y son majos contigo porque tanto el anfitrión como el turista necesitan buenos comentarios para poder seguir participando de esta economía. Igual veíamos en los discursos anteriores que este tipo de economía cada vez es más fundamental para subsistir en las ciudades neoliberales. Y esta última frase me parece muy interesante y dice, y no les culpo por ello, porque esta persona todo el rato lo que me venía a decir cuando le entrevistaba era que esa persona lo veía como una dinámica general del tipo de relaciones sociales, forma de relacionarnos entre las personas que se están construyendo en las sociedades neoliberales contemporáneas. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Bueno, espera, antes voy a hacer una pausa. Antes de seguir con esta diapositiva, lo que estaba diciendo antes del trabajo de socializar, ¿por qué es tan importante? Airbnb se basa en una regla. Airbnb, por supuesto, ha cambiado. Hace 10 años nadie pensaba que a día de hoy Airbnb se convirtiera en la empresa con más plazas de hospedaje a nivel internacional. Tiene más que ninguna cadena hotelera, ¿no? Y ha producido un cambio sociocultural. Nadie se imaginaría que esta sería la principal forma de hospedar, o sea, que la empresa con más plazas de hospedaje estuviera hospedando a los turistas en casa de particulares. O sea, se ha producido un cambio sociocultural muy importante, fruto, por supuesto, a la precariedad que ha introducido en nuestras vidas la crisis. Pero Airbnb no se quiere quedar ahí. Airbnb lo que busca es cambiar por completo el punto del turismo, generar una economía del turismo completamente nueva. Airbnb se basa en una regla de 3, que es por cada euro que se deja un turista en el transporte, en el avión, etcétera, se deja 1 euro en hospedaje y se deja 3 euros en el consumo diario. ¿Qué significa esto? Que el negocio no está en el hospedaje. El negocio está también en el transporte, pero sobre todo en el consumo diario. Entonces, estas relaciones de socializarte, de vivir como un local, como dice Airbnb, conocer los barrios, etcétera, es muy importante por 2 razones. En primer lugar, porque Airbnb en 2019 está lanzando nuevos nichos de mercado. Ya se pueden contratar en Airbnb el consumo de experiencias. ¿Qué es el consumo de experiencias? Una persona local te dé una vuelta por su ciudad realizando un tipo de consumo que no te van a hacer los guías locales de la economía, los guías de la economía tradicional o una agencia de turismo, etcétera. El consumo de experiencias, por ejemplo, en Madrid, que es lo que yo más estudiado tengo, que es conoce los desayunos típicos de Madrid, desayunos con churros. Entonces, te llevan a 3 cafeterías a probar distintos chocolates con churros y te cobran 40 euros. Conoce el barrio de Usera de Madrid, el barrio chino, que es un barrio auténtico, etcétera, tal cual, 30 euros. Conoce el barrio de Lavapiés, este barrio que se disputa entre las cafeterías hipsters y las casas ocupas, con encanto, etcétera, 30 euros. Es decir, que sea la población local la que te enseñe los barrios y cosas que no te va a enseñar la economía del turismo tradicional. Ahora también están inaugurando otro tipo de servicios nuevos, como es el que cada vez más, o sea, el objetivo de Airbnb es que el turista también vaya a comer a nuestras casas, a casa de la población local. Quiere convertir tu cocina en un restaurante, pero es que también quiere convertir tu pasillo en una galería de arte y tu salón en una sala de teatros o en una sala de conciertos. Son de las cosas que están lanzando y siempre hablando de las posibilidades que esto genera para la población local. Lo difícil que es para un grupo de música poder actuar en una sala de conciertos o que en tu casa puedes montar un concierto y puedes montar un teatro. Y gracias a Airbnb lo vas a poder hacer y encima vas a cobrar por ello. Aunque esto parezca una locura, ya lo ha lanzado Airbnb y el nivel de crecimiento que están teniendo estos nuevos productos es enorme. Obviamente Airbnb ya es una marca muy grande, pero el tipo de crecimiento al que están creciendo este tipo de ofertas es enorme y lo vamos a ir viendo sobre los próximos años. Otra cosa del modelo de Airbnb con base a esta reorganización de la forma de consumir, de producir el turismo y consumir el turismo,
es que se trata de un modelo que al basarse sobre externalizarlo todo sobre el particular, todos los costes. Bueno, espera, perdón, vamos a ver esta diapositiva que tengo ahí. Los trabajadores, el modelo de Airbnb, ellos asumen los costes y los riesgos del proceso productivo. Yo me encargo de limpiar, de acogerles, etcétera. Airbnb solo me pone en contacto con la persona. Ingresos según producto, o sea que estoy interesado en que en cuanto mejor lo haga, pues más turistas me van a venir y más voy a ganar, y están en constante evaluación. Todo turista te va a hacer una evaluación, o sea, son trabajadores que están constantemente evaluados. Este modelo lo que hace, cuando estaba hablando tanto Airbnb como modelo de hospedaje, como una nueva forma de producir y de consumir turismo, creo que también es importante por dos cosas. Los centros urbanos de las grandes ciudades están saturados, ¿no? Se empieza a hablar de que los centros de las grandes ciudades, por culpa del turismo, sobre todo en la última década, se han convertido en parques de atracciones, etcétera, etcétera. Entonces, tú ahora mismo le preguntas a un turista internacional que ha estado en Barcelona, ¿qué tal el viaje a Barcelona? Y te dice, mal, había muchos turistas, ¿no? Entonces, la gente no quiere ir a este parque de atracciones porque lo que genera estas concentraciones de turismo es que cada vez más el espacio y los barrios se empiezan a ordenar según el consumo turístico. Entonces, se empiezan a generar formas, o sea, barrios de cartón piedra, que cada vez hay menos auténtico en lo local y es más homogéneo y está más producido el consumo turístico y eso el turista lo detecta. ¿Dónde está la autenticidad? En la periferia, en barrios en los que todavía no ha penetrado el turismo. Airbnb, sin lugar a duda, el modelo de Airbnb lo que está planteando es una extensión del turismo hacia las periferias. ¿Por qué? Tanto por la saturación de los centros urbanos, se está llegando a determinados límites, y el turismo sigue creciendo al ritmo al que está creciendo, necesitamos nuevos espacios para turistar. Se está fragmentando el consumo turístico, hay gente que sí que quiere este consumo tradicional de voy al sitio típico, etcétera, me quedo en el centro urbano como parque de atracciones, pero cada vez más, sobre todo personas con mayor capital cultural, mayor capacidad de consumir formas de capital simbólico de las ciudades, como buscar esa autenticidad de los barrios, lo van a encontrar cada vez más en las periferias. Esto lo está fomentando Airbnb. De hecho, Airbnb cada año publica una lista de 15 barrios donde recomienda que todo el mundo visite porque dice que son barrios únicos. El año pasado había solo barrio de todo el Estado español que aparecía en esa lista. Era el barrio de Madrid de Usera. No sé si conocéis ¿os suena? Vale. Usera no está en el centro. Usera está en la zona sur de Madrid. Forma parte de esa zona del sureste, que es la zona más pobre de la ciudad, donde la renta es menor, donde el nivel de desempleo es más elevado, etcétera. Y Airbnb te estaba diciendo, si vas de Madrid a turismo, no vayas a Lavapiés, no vayas al Reina Sofía, vete a Usera, porque ahí es donde vas a turístico. Eso por un lado, el modelo de Airbnb como forma de transformar la forma de consumir turismo y de expandirlo sobre nuevos territorios en la ciudad. Y por otro lado, es un modelo que tiene una gran capacidad de crecer en el contexto de la crisis. Imaginaros, si tú quieres viajar de Madrid a Barcelona para hacer turismo, vas en un BlaBlaCar, te quedas en un Airbnb, consumes una experiencia como esta que os contaba. Te vas a comer, en vez de comer en un restaurante, comes en casas de particulares. En vez de irte una noche de fiesta, te vas a un concierto a casa de un particular. Porque todo esto también, respecto a la economía tradicional, Airbnb lo que tiene es que los precios son menores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es un modelo que tiene mucha facilidad de crecer en un contexto de crisis económica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé si creo que está Iván Murray, por ahí me ha parecido verle, ¿no? Sí, está. Es que esto creo que, no sé yo si Iván va a estar muy de acuerdo conmigo o no, pero bueno, incluso si se puede hablar de una burbuja del turismo o que la subida de los precios del petróleo vayan a tener un impacto sobre el turismo y sobre el continuo crecimiento del turismo que estamos viendo, básicamente lo que yo estoy viendo, lo que estoy planteando es que precisamente el modelo de Airbnb va a ser un modelo que cuanto mayor sea la crisis, más posibilidades tiene de desarrollarse, porque no va a sufrir las consecuencias de la crisis como sí que los sufre el sector del turismo tradicional, ¿vale? Tiene gran capacidad de crecer sobre personas precarias y economías empobrecidas, ¿vale? Bueno, ya voy a ir cerrando ya todo este apartado y lo último es para diferenciar esto de no he podido entrar muy en ello, cómo el beneficio en Airbnb se trata de una mezcla de rentas del trabajo y rentas inmobiliarias. Eso son muy conscientes todos los anfitriones, y ahora voy a poner un fragmento de una persona
que precisamente lo que busca es no sentirse una especuladora, no sentirse que sus beneficios son frutos de la especulación de rentas inmobiliarias, sino que los beneficios que le genera Airbnb son fruto de su trabajo. Entonces, si queréis, pasamos a la siguiente. Sí. Vale, pues pasamos una más, ¿no? Al fragmento, ¿no? Sí, estamos en el fragmento. Vale. Sentía que si exijo a gente un precio por encima de lo que yo creo que es razonable, le debo algo a esa persona. O sea, tendría que limpiar mejor la casa, o sea, justificar ese aumento. Entonces, a mí subir el precio de la casa más de lo necesario me toca un poco la moral. ¿Por qué no? Lo encontraba que estábamos timando a la peña. El beneficio te lo calculas tú, y eso es súper raro. O sea, y la cifra de por sí, 150 a lo mejor no es que fuese mucho, pero son $20 que tú te llevas cada día porque sí, por estar en un espacio que no es ni tuyo, porque no era ni mi casa, o sea, de mi propiedad. Bueno, pues esto lo vemos, cómo personas no propietarias empiezan a beneficiarse de las rentas inmobiliarias, pero a la vez no se quieren sentir rentistas y quieren unos precios que se vinculen más a lo que consideran que es el precio que merece el trabajo que ellos ponen en acondicionar este espacio. Vale, pasamos a la siguiente. Vale. Bueno, Airbnb se puede convertir en una alternativa a la economía del turismo tradicional. ¿Qué optamos? Porque claro, aquí estamos criticando muchas cosas de Airbnb, pero como estaréis viendo en el curso, pues bueno, el turismo tradicional pues ya sabemos lo que es, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por lo menos como yo lo planteo, es intentar buscar nuevas posibilidades en estas nuevas economías también, ¿no? Aunque ya hemos visto el tipo de vida y todo lo que hay detrás de Airbnb, ¿no? Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. El impacto en la ciudad. También cuando se suele hablar de Airbnb, se dice, el impacto sobre la ciudad es horrible porque genera todo esto, tiene impacto sobre los precios de los alquileres, etcétera, etcétera. Bueno, una vez más, se suele hablar de Airbnb como un todo homogéneo. Y Airbnb, como ya hemos visto, no es un todo homogéneo, hay muchas realidades detrás de Airbnb. No tiene nada que ver la persona que alquila 10 días que la que alquila 365 días. No tiene nada que ver la persona que alquila en su primera residencia que la que alquila en una segunda residencia. El impacto sobre la ciudad, una cosa importante también es el factor territorial. Cómo se distribuyen las ofertas de Airbnb territorialmente en una ciudad. ¿Por qué? Pues mira, pasamos... dos son las principales, o sea, los discursos de Airbnb, los impactos positivos de esta economía frente al sector del hospedaje tradicional, de los hoteles, son dos principales. Una, redistribución de los beneficios económicos. Los particulares podemos también beneficiarnos del turismo. Ya hemos visto en el resto de la charla a costa de qué, pero podemos de alguna manera beneficiarnos de esos beneficios. La segunda, el apoyo al comercio local. Se supone que Airbnb, y es una de las nuevas campañas para legitimarse que está lanzando Airbnb, es empezar a tejer alianzas con grupos de comerciantes locales, y esto en Estados Unidos ya se ve, empiezan a poner pegatinas de Airbnb en estos locales como partners, como socios de Airbnb para fomentar el consumo en comercios locales. Entonces lo que vienen a decir es que los hoteles, la economía del turismo tradicional, solo tiene impacto sobre determinados territorios, que es donde se concentra el turismo, y que gracias a Airbnb se puede expandir por toda la ciudad y se van a beneficiar tanto los particulares como el comercio local, porque los turistas van a empezar a consumir en estas zonas. Pues bueno, lo primero que nos tendremos que preguntar es que eso se cumple según la distribución territorial de las ofertas. Si todas las ofertas se concentran en una misma zona, pues el efecto va a ser el mismo que el de la economía del turismo tradicional, y si se distribuyen por toda la ciudad, pues entonces ya podremos empezar a ver de una redistribución de rentas. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las externalidades negativas? De los alquileres. Se sustituye vivienda residencial por vivienda para turistas. Cuando tú lo realizas en tu primera residencia, pues también incide sobre el precio, porque vas a tener más facilidad para pagar una subida abusiva de tu alquiler. Transformación de la economía local. Cuanto más sea la concentración de turismo en un solo área, mayor será la probabilidad de que el comercio, de que se genere una demanda del turismo propia y surja una economía del turismo propia que sustituya a esa economía local. Problemas de convivencia, ruido, etc. ¿Cómo se usa el espacio público? Pues lo mismo, ¿no? Cada vez hay las personas, cada vez las personas en sitios muy turistizados tienen menos posibilidades de hacer un uso al espacio público como lo hacían, porque se genera un uso turístico del mismo. Expulsión de la población local por todos estos factores y planes urbanos de inversión pública cada vez más destinados
a ordenar el territorio y a ordenar la ciudad según los intereses del turismo. Esto, en los estudios de gentrificación, llevan décadas analizando cómo el Estado y la administración local influye y es un motor de los procesos de gentrificación, pues lo mismo surge con la turistización, ¿no? Todo esto cuando pues habría menos impacto para que se desarrollen estas externalidades negativas, ¿no? Pasamos dos más. Vale. Hay unas tablas ahí, ¿no? Sí. Vale, iba a poneros de muchas ciudades, pero lo he reducido solo para no liar a dos modelos. El modelo más centralizado, donde hay una mayor concentración de ofertas de Airbnb en un solo territorio: Madrid, Nueva York y Hong Kong. El distrito centro de Madrid tiene más de un 50% de las ofertas. Las personas que vivimos en Madrid lo estamos viendo. Esto es completamente insostenible para el distrito centro ni para la ciudad. Esto se tiene que regular, no puede haber tanta concentración. Pero sobre todo, que los supuestos beneficios positivos de la economía de Airbnb, de las economías colaborativas, sobre la ciudad y la población, aquí no se cumplen. Aquí nos llevamos las externalidades negativas, pero no las positivas. En cambio, en los modelos de distribuidos como Viena, Boston o Los Ángeles, que de las 22 ciudades globales que antes he mencionado son donde hay una mayor distribución territorial de las ofertas, hay más posibilidades que las externalidades negativas se reduzcan y en cambio crezcan las externalidades positivas, ¿vale? Hay más posibilidades que el turismo empiece a consumir, se salga de las zonas de turismo tradicionales y empiece a consumir en otros comercios locales. Hay menos posibilidades que Airbnb tenga un impacto negativo sobre los precios de los alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Visto esto, volvemos otra vez a la misma pregunta. Si pasamos diapositiva, pues uno u otro, Airbnb o capital turístico. Bueno, Airbnb yo creo que no es una reflexión solo si apostar. Airbnb no solo dice cómo se está transformando el turismo en nuestras sociedades, sino como hemos visto, pues significa la crisis y cómo cambian las ciudades y cómo cambian las formas de acceder a los medios de vida de las personas, cómo cambia el trabajo, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando, creo que Airbnb refleja muy bien un cambio social y socioeconómico y sociocultural que estamos viviendo, ¿no? Y en negativo como este ataque a la vida de las personas que está suponiendo la crisis, ¿no? Pero bueno, aún así, ¿por qué modelos seguimos apostando, no? Aquí lo he quitado para no confundir mucho, porque no sabía cómo iba a funcionar lo del Skype y eso, pero bueno, aquí normalmente lanzo las hipótesis del poscapitalismo, ¿no? De varios autores que empiezan a hablar de que estamos iniciando una transición hacia el poscapitalismo, a través del mercado laboral, que cada vez va a ser más difícil subsistir a través de los medios tradicionales de subsistencia, el estado de bienestar, etcétera, y que tenemos que pensar, pero también en un contexto donde la capacidad productiva, la capacidad de producir riqueza es más grande que nunca. Al principio, cuando hablaba de crisis del trabajo, suelo utilizar un informe del Foro de Davos, ¿no? Pues supongo que lo conocéis, el Foro de Davos, Foro de Economía Mundial, que el año pasado presentaron un informe que precisamente lo que planteaba ese informe era que en los próximos años se van a destruir millones de puestos de trabajo y que a diferencia que los contextos de crisis, otros momentos históricos de crisis en el capitalismo se destruían millones de puestos de trabajo, pero esos trabajadores eran reincorporados en nuevos sectores o en nuevas ramas, esto no se va a producir. Que según el Foro de Davos, la capacidad productiva es tan elevada que cada vez el trabajo se vuelve superfluo como un elemento de producir riqueza. ¿Cuáles serían las causas? Pues inteligencia artificial, robotización, coches autónomos, impresoras 3D, y también señalan las economías colaborativas como una de esas causas. Pues si cada vez tenemos menos posibilidades de acceder a nuestros ingresos y al consumo a través del mercado laboral, etcétera, cada vez vamos a tener menos subsidios sociales por este ataque al estado de bienestar, etcétera, habrá que generar nuevas formas de producir, intercambiar y consumir y de redistribuir toda esa riqueza que ya no tiene por qué producirse solo bajo marcos mercantiles, ¿no? Eso es lo que plantean de alguna manera algunos de estos autores que lanzan las hipótesis del poscapitalismo. Entonces, quería lanzar dos proyectos, pasamos a diapositiva. Una es Airbnb, que si volvemos a pasar, se presenta como una solución justa e inteligente para un turismo gestionado por la comunidad. Airbnb forma parte de esas plataformas digitales que ante el contexto de Airbnb, Uber, Deliveroo, Just, estas plataformas digitales que se autodenominan economía colaborativa y que no tienen nada de economía colaborativa, que tienen de economías que todo lo contrario, que precarizan, que explotan, etcétera,
lo que buscan es aprovechar estas innovaciones tecnológicas para generar otro tipo de trabajo, otro tipo de servicios que se basen en la justicia social, en la igualdad y en los derechos del trabajo. Por lo general hay un movimiento que se llama cooperativismo de plataforma, que Airbnb está enmarcada en este movimiento, y que en el caso de Airbnb el modelo sería parecido a Airbnb, pero por supuesto es una cooperativa. Todas las personas que alquilan su vivienda en Airbnb tienen poder de decisión, cumplen las normativas y, por supuesto, solo se puede hacer en la primera residencia. No se puede extraer vivienda del mercado del alquiler para introducirla en Airbnb, etcétera, etcétera. Y los beneficios que generen sobre la ciudad serán redistribuidos sobre los propios barrios, que son los que generan esos beneficios. Esa es la idea de Airbnb. Es solo un proyecto que nace en Ámsterdam y con mucho apoyo de Italia también. En el Estado se supone que a partir de julio lo van a lanzar en algunas ciudades. En el Estado español a corto plazo parece que no, aunque a lo mejor en Barcelona sí. Entonces, bueno, eso sería una idea que os lanzo. ¿Qué preferimos? ¿Qué impactos sobre la ciudad son más positivos los que generarían estos modelos? O sea, ya tenemos 3 modelos. Hospedaje tradicional, hospedaje de economía colaborativa como un Airbnb, o este tipo de plataformas que surgen, digamos, para mejorar estos impactos de Airbnb y ponen principios sociales en el centro. Y pasamos a la siguiente, una plataforma privada. Es como un Airbnb, pero en vez de haber un intercambio mercantil, lo que se intercambian son puntos, ¿vale? Tú te quedas en mi vivienda y por quedarte en mi vivienda te doy 30 puntos. Y yo luego con esos 30 puntos puedo alojarme en otra casa. Entonces, lo interesante de este tipo de plataformas, aunque esta es privada, es que aloja a personas en la vivienda para obtener rentas del trabajo y rentas inmobiliarias de ese servicio, sino lo que facilita es que tú obtengas puntos, o sea, para luego tú poder viajar. Es decir, empieza a generar formas de intercambio y formas del consumo turístico que no están atravesadas, que no están monetarizadas, ¿vale? También lo interesante es que los puntos por los que se evalúa tu vivienda no responden a criterios de mercado. Obviamente, si tú tienes un Airbnb en el centro de la ciudad, te va a producir muchos más ingresos y más rentas que un Airbnb en la periferia. Aquí el equivalente, o sea, el valor de la vivienda no se relaciona al mercado inmobiliario, sino a las propias particularidades de la vivienda. Cómo de grande es, cuántas habitaciones tiene, a cuántas personas se puede hospedar, si tiene wifi, si tiene lavadora, etcétera. Entonces, todos los elementos hacen que el valor de la vivienda y los puntos que vas a recibir sean determinados y no están en relación a mercados, al mercado inmobiliario en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues otro ejemplo. Vale, ya estoy acabando, me quedan solo 2 diapositivas. Bueno, la siguiente, ¿cómo regular Airbnb el hospedaje colaborativo? Pues mínimo yo establezco estos criterios: las cantidades de ofertas por usuario. Que mayor que haya una persona con 725 ofertas no es economía colaborativa, eso tendría que estar prohibido porque son viviendas que se han extraído del mercado del alquiler para introducirlas en Airbnb. El tipo de hospedaje, no es lo mismo alquilar un piso entero que alquilar una habitación, porque no tiene los impactos que genera sobre la ciudad, no tiene nada que ver. La habitualidad, no es lo mismo alquilar 365 días o 180 días al año que alquilar 30 días al año. Una vez más, los impactos sobre la convivencia en el vecindario, por ejemplo, no tienen nada que ver. Los ingresos, si estamos ante personas que obtienen un ingreso extra para irse de viaje y pagar sus vacaciones, o ante personas que están extrayendo auténticas rentas gracias a Airbnb. Zonificación, pues se tendrá que regular. Si queremos maximizar los impactos positivos, se tendrá que zonificar también la ciudad, ¿no? Se tendrán que distribuir de alguna manera sobre la ciudad. 6. Si está presente el anfitrión o no. Obviamente los problemas de convivencia, los ruidos que se generan, etcétera, no es lo mismo si hay un anfitrión que si tienes la casa para ti misma. La mayoría de anfitriones que lo hacen a título, que lo hacen en su primera residencia, no alquilan a grupos de gente joven porque todos lo dicen, no quieren que su casa sea un fiestódromo. El impacto sobre el vecindario de ese tipo de hospedaje es mucho más grande que si está el anfitrión ahí y se hace otro tipo de consumo de ese hospedaje. La sobrecarga, pues esto es lo mismo. Una persona que alquila en su casa a lo mejor se lo alquila a 2, 3 personas. Hay espacio para 2 o 3 personas. En ese mismo piso, cuando se trata de un profesional, esa persona va a hospedar a 7, 8 personas, va a poner un sofá cama en cada parte de la vivienda, porque lo que busca es que cuanto más personas pueda hospedar,
más beneficios va a tener. Entonces también hay que regular la sobrecarga y, por supuesto, si se trata de primera residencia o de segunda residencia. No es lo mismo, porque además cuando se trata de segundas residencias probablemente se están extrayendo en el mercado de alquiler para introducirla en Airbnb. Ahora mismo la mayoría de regulaciones no recogen casi ninguno de estos criterios. Si pasamos a la última, al menos hay 3 tipos de regulación. Algunas que solo permiten modelo P2P y no permiten modelo profesional. El mejor ejemplo es San Francisco. En San Francisco, hasta el 2019, tú podías tener una vivienda del mercado del alquiler para introducirla en Airbnb, ¿vale? Pero su política es que no se extraigan viviendas del mercado del alquiler. Entonces tú lo puedes hacer en tu primera residencia, estando tú en la vivienda todos los días del año. Y sin estar tú en tu vivienda lo puedes hacer hasta un máximo de 90 días al año. ¿Por qué? Porque así se ha calculado que no es rentable especular con vivienda en Airbnb. Una vez que ha entrado en vigor esta nueva legislación, se han eliminado más de un 70% de todos los anuncios de Airbnb en San Francisco, ¿vale? Otro modelo sería el modelo profesional, que ese sería el modelo Barcelona. No permito el modelo de economía colaborativa y solo permito a profesionales. Este probablemente es el peor modelo que haya, porque es un modelo que se basa en... Está claro que las personas que participan de este modelo tienen licencias con la normativa de urbanismo, de turismo, si requieren que necesiten extintores y calefacción y tal, lo van a tener, o sea, se va a poder regular, pero se trata de pisos que podrían estar en el mercado del alquiler. En Barcelona hay casi 10.000 licencias para pisos turísticos que funcionan como pisos profesionales y son 10.000 pisos que podrían estar en el mercado del alquiler. Y en cambio, esa oferta se podría estar cubriendo con personas que alquilan en temporadas cortas en su vivienda y, por lo tanto, el impacto sería que se introducen 10.000 viviendas en el mercado del alquiler y, en cambio, hay particulares que lo realizan de vez en cuando a lo largo del año y estarían maximizando los impactos de la economía colaborativa, ¿vale? Y por último son modelos híbridos donde se permiten ambas formas, donde hay un número de licencias, por ejemplo en Ámsterdam hay un número de licencias para pisos turísticos profesionales y luego se regula una actividad P2P que en el caso de Ámsterdam es de hasta 60 días y a partir del 2019 será solo de 30 días. Un particular lo va a poder hacer en su vivienda, pero un máximo de 30 días al año, ¿vale? Entonces, nada, si pasamos ya a diapositiva, pues nada, ya he acabado y muchas gracias por la atención y espero que no haya sido muy duro el Skype. No, comentábamos que quizá ha sido más duro para ti que para nosotros, Javier, porque tú sueltas el rollo a la pantalla y nosotros estábamos aquí súper bien. Respecto del trabajo que has hecho sobre Airbnb, pero que a mi entender, por lo que explicas también, te lleva a hacer un planteamiento más de un avance, de una mutación del modo de regulación del capitalismo dentro del neoliberalismo a través de esta entrada de la economía colaborativa, entre comillas. Lo digo porque hay elementos que aparecen a través de iniciativas de vinculación entre intereses de propietarios con intereses de organizaciones no gubernamentales que hablan de gobernanza, que hablan de subsidiariedad, y esto suena a Margaret Thatcher en los 70 o los 80, ¿no? Y lo que me faltaba ya por oír, que tenía sentado a mi lado a Ivan Murray y comentaba el libro de Paul Mason, era la posibilidad de que las condiciones laborales, que ya se están deteriorando, se vayan a deteriorar todavía más en base a esta expectativa del autoempleo, por decirlo así, en espacios ya no solo de producción, sino también de reproducción. Da un poco como esa impresión, ¿no?, de que la tendencia es hacia un salto todavía más allá. Lo digo para el análisis desde las ciencias sociales, de los cambios, de las mutaciones que ha experimentado el modo de regulación del capitalismo. Parece como si esa fuese la conclusión a la que tú llegas, ¿no? Y te lo quería pedir si lo podías explicitar, si es que voy equivocado o de qué manera lo explicarías tú. Pues es que si lo he entendido bien es que lo oigo un poco mal, creo que sí que he entendido bien.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Vamos, esta forma de neoliberalismo y estas transformaciones, Margaret Thatcher sería uno de los primeros ejemplos de políticas que lo empiezan a llevar a cabo, empiezan a desarrollar este tipo de neoliberalismo. Sobre las nuevas formas de trabajo, por supuesto, o sea, Airbnb en todos los casos se trata de soluciones individuales a problemas colectivos que agudizan el problema colectivo. Si yo estoy obteniendo un ingreso a través de Airbnb, esto también facilita que yo acepte mayor precariedad en el ámbito laboral, porque tengo ese ingreso extra de Airbnb. Gracias a ese ingreso extra de Airbnb también puedo aceptar mayores subidas del mercado de la vivienda, ¿vale? De los alquileres. Entonces, creo que tu pregunta era sobre si este tipo de economía lo que hacen es reproducir mercados laborales cada vez más precarios, ¿no? Sí. ¿Esa era tu pregunta? Lugar a dudas. Yo tengo un modelo, eso lo calculo con las categorías del capital de tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente, y que surja una nueva forma no convencional de acceder a los medios de vida, pero dentro del mercado, como es Airbnb, pero fuera de la economía tradicional, va en esa dirección. Cuanto más peso tenga esta nueva esfera en la reproducción social de la población, esa nueva esfera, es decir, a través que necesites para llegar a fin de mes, alquilar en Airbnb, con irte de vacaciones con BlaBlaCar, sacar a pasar perros con Ludo, ofrecer comidas a turistas en tu casa, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuanto más se vaya convirtiendo en formas hegemónicas de acceso a los medios de vida y a los ingresos, el impacto sobre el mercado laboral es que cada vez se precarizará más, porque cada vez las personas vamos a poder aceptar peores condiciones laborales e ingresos más bajos. No sé si me he explicado bien y si he entendido la pena. Sí. Hay algunos documentos de alguna asociación progresista de inspecciones de trabajo, en el caso de España, y alguna sentencia de algún tribunal superior de justicia de alguna comunidad autónoma, que empiezan a sentenciar o a tener el criterio de inspección de trabajo que los llamados anfitriones, en la mayoría de los casos, deberían estar dados de alta como trabajadores o trabajadoras autónomos, ¿no? Porque realizan una actividad económica evidente. ¿Tú crees que si esto se consolida, se generaliza, hubiese unas inspecciones de trabajo un poco decentes, podría cambiar esta dinámica de lo que tú nos has contado, o es sencillamente hacer rayas en el mar? Vamos. Claro, o sea, eso es complejo. Por supuesto, esto depende de la habitualidad, de los ingresos, etcétera, ¿no? O sea, el problema de las regulaciones de Airbnb es que cuanto más estricto sea y cuanto más restrictiva sea la regulación, necesitas licencia, necesitas darte de alta como autónomo, necesitas esto, lo otro, va a haber una tendencia a que solo se queden los profesionales. Y los profesionales son los que tienen impactos más negativos sobre la sociedad. El problema de que la regulación sea muy laxa y valga todo, como es ahora, es que el particular lo puede hacer, pero los profesionales están ahí sin pagar impuestos, sin darse de alta como autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que generar hay que elaborar umbrales respecto a distintos factores que yo antes os he presentado en Nuevo 10, y con esos umbrales establecer distintos tipos de regulación para distinguir entre las distintas actividades, porque no tiene nada que ver la persona que lo alquila 10 días al año que la persona que lo alquila 365 días al año. Y esta es una pregunta que os lanzo también, y por ejemplo, plantearos en vuestra ciudad que se están construyendo un hotel nuevo y decís, este hotel va a hospedar a 1000 personas al año. Entonces la pregunta que nos tenemos que plantear es cómo queremos hospedar a esas 1000 personas, y sobre todo, mientras no se reestructuren las economías de las ciudades y se deje de fomentar el turismo, y el turismo siga creciendo, mientras no se reestructure el capitalismo y el turismo siga creciendo, ¿cómo vamos a hospedar y cómo vamos a gestionar ese turismo? Y respecto al hospedaje, ¿cómo lo queremos hospedar? ¿En un hotel? ¿Con los impactos que eso genera? O a través, imagínate, de formas de economía colaborativa de particulares que no lo hacen durante más de 30 días al año. Y esa es una pregunta, Iván, justo ahora no te puedo ver porque creo que esto lo hablé una vez con Iván, que no lo veía mucho, ¿no? Pero ya aquí quiero dejarme, y también
para decir que cuando Harvey habla de la izquierda, cuando plantea de cómo la izquierda se vuelve conservadora respecto a las nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, para Harvey, él ve que estas innovaciones tecnológicas son innegables y que antes o después estos modelos van a crecer. Entonces yo estoy un poco ahí plantando también el postcapitalismo, habéis citado a Paul Mason también, etcétera, en términos de cómo nos podemos apropiar de estas herramientas para que generen formas de vida, formas de economía cada vez más favorables hacia las personas y menos para el capital, ¿no? Entonces, pues bueno, yo siempre lo estoy planteando en las posibilidades que genera para superar las relaciones mercantiles, para superar el mercado y generar economías que pongan a las personas en el centro, o por lo menos economías más redistributivas. También, vale, no sé si se aclara un poco. Y sí, los profesionales se tienen que dar de alta como autónomo, por supuesto. Lo que digo es que una persona que va a alquilar su vivienda en Airbnb 15 días al año, si tú le haces darse de alta como autónomo, obviamente no va a hacer esa actividad. Justo es más interesante tener a 10 personas alquilando 10 días que tener a un profesional alquilando 365 días. Aunque hay que ser consciente que esto lo que significa es una transformación de nuestra vivienda en un activo inmobiliario que vamos a rentabilizar, que cuanto más hacemos Airbnb, como hemos visto en el relato de esa anfitriona, vamos incorporando más esta subjetividad neoliberal y vamos viendo más espacios en nuestra vida, en nuestra vivienda y en nuestros recursos para mercantilizar y que nos doten de valor, y el impacto final es que cada vez nuestras vidas se empiezan a organizar según la producción de valor. Lo que decía la anfitriona, yo quiero ir contigo cuando quieras, no cuando nos lo diga Airbnb. Lo que decía la otra anfitriona, que se acababa yendo, como se iba de fiesta, pues no, ahora ya se tenía que ir de fiesta todos los viernes y buscarse dónde quedarse, donde amigos y amigas, porque tenía su casa alquilada, etcétera, etcétera. O sea, que son cosas complejas, pero bueno, que se tienen que poner sobre la mesa y que debatir sobre ellas, tenemos que ir decidiendo qué hacemos con esto, ¿no? Pero ya hay agrupaciones de anfitriones que se empiezan a organizar entre ellos. Hay de distintos tipos. Por ejemplo, yo he entrevistado a la que está surgiendo en Madrid, pero también a la de San Francisco, que la de San Francisco es una de las más grandes a nivel internacional, sobre todo porque en San Francisco hubo un conflicto muy grande, hubo un referéndum sobre Airbnb, y estos anfitriones fueron fundamentales para conseguir que no se prohibiese Airbnb, antes de esta última legislación, que no se prohibiese Airbnb del todo, digamos. Como hemos visto, detrás de Airbnb hay personas muy precarias. Entonces, lo que hizo Airbnb fue coger a estos anfitriones de esta asociación, de este sindicato de anfitriones, y llevarlos al ayuntamiento. Cada uno tenía 2 minutos para hablar. Y sus historias, como yo me he encontrado con muchas de estas historias entrevistando a personas, son dramáticas, son un buen reflejo de lo que está significando la crisis. Personas viviendo en vestidores, madres solteras que no podían llegar a fin de mes, etc. En Madrid, en esta asociación, uno de sus fundadores es una persona que ya también tenía un lanzamiento de desahucio por impago de alquiler, ya tenía el lanzamiento de desahucio, empezó a hacer Airbnb, eso le permitió renegociar con el propietario y permanecer en la vivienda. Entonces, cuando hablamos del Airbnb como estos especuladores que están lucrando, que están destruyendo nuestras ciudades, por supuesto, la mayoría responden a ese modelo y en la mayoría de casos es así. Pero hay un perfil minoritario que responde a otro tipo. Además, estos anfitriones lo que hacen es distinguirse de los multipropietarios y los especuladores que están viviendo en el mercado de alquiler. Se diferencian, dicen, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces estamos hablando de 2 economías que no tienen nada que ver, pero que en la opinión pública en general siempre se trata como si fuera lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a distinguir entre ambos. ¿Me oyes? Te oigo. Vale, guay. Bueno, enhorabuena por el curro que has hecho, muy interesante. Y a mí me interesaría que nos hablaras de la parte gorda, ¿no? de cómo se va articulando esos profesionales y el capital ya más organizado, porque de hecho, bueno, estamos en esta fase como terminal del capitalismo, ¿no? En plan ya decadencia absoluta, y en este contexto lo que tú has dicho, ¿no? Se va a ir consolidando ese modelo productivo y de trabajo, pero además seguramente también van a ser desplazadas esas clases precarias o ultra precarias para que vaya pasando a controlar el cotarro pues el gran capital, ¿no? Por tanto estarán doblemente jodidas. Y ahora mismo pues me gustaría un poco que nos dibujaras cómo se organiza
pues, el gran capital, si es que lo hay, en torno al Airbnb, porque hemos visto, por ejemplo, precisamente por la crisis, cómo ha habido una reorganización de los amos del patrimonio inmobiliario de las ciudades, con una penetración muy fuerte de fondos canallas, y también, y eso fue una frase que me encantó aquí en Palma, en una charla también, que estaban los hoteleros ahí y decían, bueno, cuando esto se pongan las reglas del juego un poco más claras, no os preocupéis, que nosotros somos los que sabemos de cómo va la cosa, ¿no? De hecho, Blackstone ya es el principal propietario de viviendas de alquiler en Estados Unidos, aquí es ahora mismo el principal propietario hotelero, y es una expresión muy clara de cómo se está montando todo esto. Y además, en paralelo aparecen pues, los anfitriones que al final también son trabajadores muchas veces de ellos, están en inmobiliarias o agencias de viajes, ofrecen su nombre incluso a título personal, que bueno, no sé eso en términos legales pues cómo se come, pero que bueno, que también hay un entramado muy complejo detrás de toda esa nueva organización que se va gestando. Y a ver cómo lo has visto un poco por todas las ciudades que has ido ocurriendo. Bueno, o sea, el proceso que tú estabas describiendo como que es un proceso mucho mayor de lo que supone la economía de Airbnb. O sea, lo que estamos viendo aquí en el Estado español, las inversiones inmobiliarias en hoteles, en oficinas, centros comerciales, gasolineras, viviendas, etcétera, por fondos buitre como Blackstone, que ya es, como tú has dicho, el segundo propietario de vivienda después de la Sareb, principal propietario de hoteles del país, etcétera, es una economía mucho más grande de lo que está suponiendo esto, ¿no? Como que es otro proceso. ¿Cómo influye este proceso en el otro? Pues aquí en Madrid se ve muy claro, supongo que ahí también, se está viendo que Airbnb no son la causa de la subida de los precios ni de la reorganización de las rentas inmobiliarias, pero lo que hace Airbnb es dinamizar y acelerar estas burbujas y estos circuitos. Para empezar, pero ahora mismo los propietarios de vivienda ya no pueden tener expectativas ni estas burbujas sobre un mercado inmobiliario, por ejemplo, de la vivienda, sino que ahora también tienen el de los pisos turísticos. Entonces ya pueden operar sobre dos mercados. Y encima el mercado de los pisos turísticos es un mercado que genera más rentabilidad, ¿no? Por tanto, las expectativas son mayores y esto dinamiza y acelera la burbuja. Aquí también hay un problema. Cuando hablamos de profesionales de Airbnb, porque aquí también vemos al sector hotelero que ya empieza a invertir en los pisos turísticos. Que por lo menos, a lo mejor yo soy demasiado optimista, pero yo creo que regulaciones como las de San Francisco se van a extender sobre todo por todo el conflicto que están generando el modelo de Airbnb en todas las ciudades. En Palma se ha prohibido, en Madrid se va a regular, en Valencia se va a regular, ¿vale? Porque se está empezando a hacer más esta diferencia entre particulares y entre personas que lo utilizan para especular, digamos, ¿no? Entonces yo creo que a largo, si se siguen desarrollando este tipo de regulaciones, cada vez Airbnb va a dinamizar menos, va a participar menos de esa reestructuración de la que tú hablabas. Luego también respecto al gran capital, ya en términos generales de la economía, Airbnb es una empresa que con 2.500 trabajadores ha levantado más de 30.000 millones de euros en inversiones. Son inversiones que no han estado abiertas a todo tipo de inversiones. Han elegido a dedo a quién permitían invertir en Airbnb y a quién no. Cuando hay empresas que están deseando salir a bolsa para recuperar, para aumentar la rentabilidad de esas inversiones y para que los inversores recuperen ese dinero, Airbnb está retrasando su salida a bolsa. Airbnb está retrasando su salida a bolsa para empezar porque no lo necesitan. Porque con 2.500 trabajadores contratados por la empresa, los beneficios que obtienen, las plusvalías que están obteniendo son enormes. No hay pocas empresas a nivel internacional pueden generar tantos beneficios, tantas rentas con tan pocos trabajadores. ¿Por qué? Porque como hemos visto, todo el trabajo que sostiene Airbnb está externalizado hacia el anfitrión y no se reconoce como trabajo. Entonces, eso es un problema para la economía tradicional, porque cuanto más crezcan estos modelos, más pone en crisis a los propios circuitos de acumulación y al propio crecimiento del capitalismo, que cada vez, una vez más, la población se vuelve más superflua. Y hay empresas, si tú comparas los beneficios de Airbnb con empresas tradicionales del sector, o con la Ford, o con la General Motors, etcétera,
y calculas los beneficios por trabajador, no tienen nada que ver. Airbnb, repito, tiene 2.500 trabajadores. Es una cantidad minúscula para una empresa que genera los beneficios que genera Airbnb. Entonces, este tipo de economía lo que hacen es, cuanto más crezca, más se va a agudizar a largo plazo el problema y las contradicciones del capitalismo que vemos que estallan tras la financiarización. Si la financiarización había sido una forma de extender esas contradicciones, esa crisis del capital, sobre todo iniciada en los 70s, después desde el 2008 vemos que cada vez tienen más dificultades. Y empresas como Airbnb lo que hacen es agudizar más ese problema. La cosa es que estamos viendo que ante esas contradicciones, esos problemas, esas crisis del capitalismo, no surge una apuesta postcapitalista o más redistributiva que crezca y se vuelva hegemónica, y todo lo contrario, lo que vemos es cada vez más desigualdad, cada vez más pobreza, cada vez más precariedad, en un contexto donde nunca antes, a nivel histórico, la riqueza, la capacidad de producir riqueza material de una sociedad había sido tan elevada como esta. Nunca antes la posibilidad de mayor riqueza generalizada entre la población había sido tan elevada como ahora, pero cada vez la desigualdad es mayor, cada vez la riqueza se concentra en menos manos. Entonces, bueno, todo es muy complejo, todo esto es muy complejo, y Airbnb es complejo por esto que te decía, que rompe con las reglas de la economía tradicional clásica. Ya incluso me atrevería a decir, Iván, ahora no te veo, el modelo de Airbnb sí que están intentando proponer una solución y a generar una nueva forma de acumulación y de organizar el capital. Y esto es más una hipótesis que todavía es difícil de lanzar con total solidez. Si cuando analizas los discursos de personas como los fundadores de Airbnb, son discursos que tienen nada que ver con los discursos de los empresarios y los dirigentes de Wall Street, por ejemplo. Es otro modelo completamente distinto. Se trata de personas que han hecho campaña en contra de la política de Trump, en contra de las políticas para restringir acceso a los refugiados, que de alguna manera incluyen valores ecológicos o antiautoritarios en sus discursos y en sus prácticas, e incluso que toman la renta básica como una política que consideran necesaria para desarrollar. O sea, los fundadores de Airbnb son completamente, están a favor de políticas redistributivas a través del Estado, y están a favor de que se lleven a cabo, de que se establezca una renta básica universal a la población. Entre estos, uno de sus máximos exponentes es Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, que de hecho parecía que lo iban a proponer como un candidato alternativo por el Partido Demócrata contra Trump en las próximas elecciones. El año pasado estuvo dando un recorrido, dando charlas por Estados Unidos, y ya lo veían que estaba preparando una precampaña para presentarse a las primarias del Partido Demócrata. Ya ha salido desmintiendo eso. Parece que Silicon Valley no va a presentar una alternativa política en Estados Unidos para las próximas elecciones, pero sí que hay indicios de que se empiezan a constituir como un movimiento contrahegemónico contra el capital actual, pero a su vez, que aunque rompan muchas de sus formas con ellos, sí que siguen manteniendo el espíritu de acumulación del capital y de la producción del valor. No sé si me he explicado bien, si se ha entendido. Es un poco complejo, pero es algo más que se está cuajando y que se empieza a ver, y que no va a pasar de hoy para mañana, pero que se empieza a ver. Entonces, claro, el modelo de organización del capital y de organizar en las sociedades que plantean estas personas son muy distintas. Entonces, claro, tú cuando les oyes al fundador de Airbnb hablar en una entrevista, dices, joder, se está hablando aquí, por supuesto, de igualdad de género, derechos para los refugiados, renta básica universal, etcétera, etcétera, y dices, pero ¿quién tengo delante de mí? Entonces, claro, lo que vemos es que esta crisis lo que está es complejizando las categorías previas a las categorías del siglo XX, y cada vez la economía, la política, etcétera, pues se está transformando en el contexto de la crisis, y que, bueno, que se complejiza. Y por eso tenemos que intentar debatirlo para tomar decisiones. Yo quería preguntarte, has comentado todo el tema de que nos acercamos al fin del capitalismo, Iván también lo comentaba, muy basado en el problema de la distribución, ¿no? Lo que sería la tesis del subconsumo, hablando más bien de los pocos trabajadores que generan una cantidad enorme de beneficios. Y yo lo que me preguntaba es, lo has mencionado así de pasada, supongo que lo has estudiado más a fondo, y me encantaría leer la tesis si eso está ahí, bueno, y en general también,
el tema de el rentismo, que desde un punto de vista, ahora que comentabas, de producción del valor, Airbnb y los anfitriones están trabajando pero no están produciendo valor, porque al fin y al cabo todos los ingresos estos que obtienen del alquiler de las viviendas son, en términos clásicos, trabajo improductivo y son rentas. Entonces todo ese dinero al fin y al cabo tiene que provenir de algún tipo de producción real y de algún tipo de trabajo productivo. Entonces no sé si has estudiado también de dónde vienen y al final eso, como el problema del capitalismo o del final del capitalismo por la no creación de valor, más que por la elevada producción de beneficios que pocos trabajadores pueden dar. No sé si me he explicado. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Que se articula en torno al trabajo salariado, el valor y la acumulación de capital, pues cuando esos sistemas entran en crisis, pues entra en crisis todo el modelo, ¿no? Entonces, pues, sería casi como un fin del capitalismo, no por una ruptura ideológica contra el capitalismo, por el tipo de relaciones sociales que genera, sino sería lo que dicen muchos de estos autores, que sería una muerte de su propio éxito, ¿no? Pero yo tampoco digo que estemos, o sea, como que, bueno, o sea, que todo esto de las hipótesis del poscapitalismo y tal, que también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? O sea, que aún, para empezar, política redistributiva, pues como una renta básica podría también alargar más esas contradicciones, o sea, que no es que no hay un final lineal, recto, inmediato, ¿no? Es mucho más complejo, pero cada vez, lo interesante es que cada vez están más sobre la mesa, ¿no? Muchas gracias, Javi. Hasta otra vez.